Desde el bar, edición Mexicanos por el Mundo, vamos a hablar de los mexicanos alrededor del planeta, no solamente de fútbol esta vez, sino de otro mexicano. Podríamos hablar de tenis y cómo Rodrigo Pacheco perdió en Roland Garros en la quali, pero bueno, creo que no vale mucho la pena. Bueno, hablaremos de, no sé de otros dos, dice Luis que otros dos, yo solo sé de uno, pero pues él dirá... Puede ser de Pato, que va a ganar la Indy 500. ¿Qué va a ser? Llevo escuchando eso, que Pato va a ganar la Indy 500 de los últimos 4 años y después va a ir a la Fórmula 1 y no ha pasado ni una vez. Pero, bueno, y además de unos mexicanos que se inconformaron contra el TAS en una demanda en la que yo creo que no debe haber más unanimidad en una demanda ante el TAS que en esta. O sea, creo que todos vamos a estar de acuerdo que es la demanda correcta y que ojalá el TAS falle a su favor. Vamos a ver qué deciden. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso y obviamente de los futbolistas también, ¿no? Y de el codazo de Santi, de la lesión de Johan, de la goleada que le dieron al equipo de Memo. Vaya fin de semana, aunque algunas buenas noticias también hubo. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de la barra VIP en patreon.com, desde el bar POD. Recuerden que hoy martes es episodio para suscriptores, aunque también estamos los primeros minutos con ustedes en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse, como siempre les decimos, al Patreon de preferencia para que sí puedan escuchar el episodio completo y también déjenos reviews, comentarios, preguntas, salud, lo que ustedes quieran en todas las redes. Por cierto, hablando de suscribirse, tenemos a un ya miembro que se hizo VIP, así que a Guillermo Caracheo, muchas gracias por cambiar la suscripción de barra del bar a barra VIP. Bienvenido al estatus más alto que tenemos entre nuestros escuchas. Y como les decía, tenemos un montón de comentarios, así que voy a poner aquí algunos nada más. Por ejemplo, el que nos dejaba Mario Torres. Todo un sueño haber escuchado mi nombre en el episodio anterior. Pagué solo por el morbo del capítulo de David y José Rat, pero aquí seguiré para seguir oyéndolos. Qué buena onda. Sí, ese capítulo de David y José Ra funcionó bastante bien, el clickbait. Que además ni siquiera fue tan clickbait porque sí teníamos cosas que decir. O sea, no fue que dijéramos, la revelación de David Faitelson y José Ramón Fernández. Y después en el episodio dijimos, bueno, pues trabajaron juntos 15 años en Televisión Azteca, ¿no? No, sí, contamos cosas para los que no hayan ido y no estén todavía suscritos, pues los invitamos a que vayan y se suscriban. Sí, por ejemplo, de lo que contamos, aquí comenta Alon que él está en la barra del bar y señala, el otro jugador de la anécdota de Braulio era Israel López. Si quieren conocer la anécdota. Eso no fue con David Faitelson y con José Ramón Fernández, fue con una anécdota del Tuca Ferretti. Exacto, que eso fue en el episodio para Patreon de la semana pasada. Así que si se quieren entrar de la anécdota, tendrá que ser ahí en Patreon en el episodio del viernes y lo de José Ra y David Faitelson en el viernes previo. Más comentarios por aquí. Por ejemplo, dice aquí Alfredo Aguirre, me tachan de loco, pero para mí Malagón tiene las cualidades de Hugo González, pero con mucha mejor mentalidad. No le da para un nivel Ochoa o Ríos. No, yo creo que es mejor que Hugo González. No creo que sea mucho mejor que Hugo González y definitivamente no es mejor que el Ochoa Prime o que el Ríos Prime. O sea, está claro, estamos lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Estamos en un momento complejo en la portería en México donde no hay muchas opciones. O sea, no hay muchas opciones que quizás la mejor termine siendo un portero de 38 años, ¿no? Y entonces eso, 39 años, ya no me acuerdo cuántos va a tener Ochoa cuando sea el Mundial. Y eso ya nos dice mucho, ¿no? Si tuviéramos una alternativa realmente viable, o sea, si nos hubiera salido el equivalente a Donnarumma mexicano, guardando las proporciones, seguro sería titular indiscutible en este momento. El problema es que realmente no hay. Quizá más adelante salga uno, pero por lo pronto seguimos esperando. A ver, aquí del buzón dice Giovanni Roldán, Martín, ya que no me respondiste en X. Si fuera Twitter, ahí te responderíamos con mucho gusto, pero en X no queremos. ¿Por qué dices que Japón es rival top? ¿Qué resultados tiene para que los consideres así? Si fuera por jugarse en Europa, los gringos serían top y sabemos que no es así. A ver, dale con toda, Giovanni. Pues ya sí le contesté en Twitter. Él no se fijó. Yo creo. Lo que dije y lo repito, es que Japón le ganó a España y a Alemania en el Mundial. Está dominando brutalmente la
la eliminatoria asiática, ha ganado amistosos jugando muy bien, o sea, a diferencia de los gringos que tienen todos esos jugadores en Europa, pero que juegan horrible, no importando quién es el técnico, Japón realmente está jugando bien, o sea, tiene un estilo de juego definido, tiene jugadores muy rápidos, son rapidísimos, jugadores muy rápidos, muy técnicos, mucho mejores que los gringos y mejores que nosotros, va a ser un partido Sí, complicado. sí, es eso, ¿no? O sea, el tema de qué ha ganado cuando se trata de selecciones, a ver, no es que haya mucho que ganar en selecciones, o sea, hablamos de un mundial cada 4 años, una Copa Continental en la mayoría de ellos igual cada 4 años, o sea, son muy pocas las selecciones que de hecho pueden decir ganamos en plural en tema de títulos, ¿no? Entonces, que no nos engañe el hecho de que no es que tal selección no tiene títulos, o sí, ganó la Copa Asiática hace no sé cuántos años, creo que ganó la última, no estoy seguro, pero incluso cuando no la ganen, bueno, también es por eso, de repente hay sorpresas, de repente otro equipo se adelanta y eso nos puede empañar ahí un poco el panorama respecto a qué equipos están creciendo, pero sí, a nivel mundial, ahora mismo es innegable que Japón está por encima de México, de Estados Unidos, más cerca, sí, no cerca de la élite, pero sí por lo menos de estar considerado entre una de las 12 selecciones top en el mundo. Sí, realmente yo los puse como posible sorpresa en el Mundial, o sea, posible semifinalista sorpresa en el Mundial, así como lo hizo Marruecos. No me parece descabellado que lo haga Japón, ¿no? O sea, en este Mundial pasado perdieron con Croacia en penales y Croacia fue el que terminó siendo semifinalista. Claro, Exacto. después le ganó a Brasil, ¿no? Que fue, la verdad, un resultado muy sorprendente, pero Y también en medales. y también en penales. Pero Sí. digo, creo que esta selección japonesa puede, si el calendario se lo permite y las circunstancias también, eso puede pasar que te toque en el calendario jugar con Francia en octavos de final y te echen, ¿no? Pero en principio yo creo que va a ser una selección bien peligrosa. Sí. Sí, de hecho, y es una cosa que va a estar interesante del Mundial, que es, al ser tantos equipos, creo que todavía no han definido cómo va a ser el tema de los terceros, ¿no? Si va a ser los 8 terceros abiertos a una tabla de que según si calificas en tercero del B, te puede tocar el primero de 8 grupos diferentes, o si los separan en 2 mitades, ¿no? Aún falta que determinen eso, ¿no? Sí, aún falta el sistema de competencia porque es nuevo, ¿no? O sea, Claro. antes lo teníamos muy claro como cómo eran los cruces, porque siempre, bueno, desde que se subió a 32 equipos había sido lo mismo, antes con 24 igual, y eso que lo cambiaron de un mundial a otro, pero ahora sí, con 48, bueno, de hecho, hasta ellos mismos cambiaron el sistema de competencia al darse cuenta que era ridículo el que habían propuesto originalmente. Así Claro. que sí, no tenemos mucha idea. Sí, que uno pensaría, no, pues que simple, ¿no? Simple, tan sencillo como que pasen los 8 mejores terceros y ya. El detalle es, recuerden, cuando eran 6 grupos de 4 y pasaban los 4 mejores terceros, la combinación de octavos de final dependía de los 4 terceros que avanzaran. Entonces, si eras el tercero del A y quedaba fuera el del B, te podía tocar el primero del C. Pero si el del B sí pasaba y el del D no, entonces te tocaba el del F, cosas así. Ya de por sí que eso obligaba a esperar a la última jornada para que si eras el tercero del A o del B, saber cuál es tu rival. Imagínense ahora con que son 12 grupos y si eres el tercero del A y tienes que esperar, que serán 5 o 6 días hasta que se sepa, ya sea que calificaste o no, o si te toca el primero del C o del E o lo que sea, entonces no sería descabellado que hagan el mundial en una especie de 2 mitades y eso pueda causar que el noveno mejor tercero se meta y el octavo no. Sí, vamos a ver cómo lo hacen. La verdad es que no se sabe, más allá de que lo que sí se sabe es que ya va a ser un sistema en el que pasen los terceros lugares y no esa cosa rara de grupos de 3 donde pasaban 2, que era Sí, un despropósito total, pero todavía no se sabe lo del el sistema de clasificación. Entonces, sí, pues, no sé por qué nos pusimos a hablar de esto, pero así por va a lo de ser. Japón, ¿no? Tío, y sí, ya digo que ese sistema al final puede influir mucho en que la suerte te lleve por un camino relativamente fácil y un equipo como Japón, Marruecos, Croacia se acabe colando hasta semifinales, o que por otro lado se dé una llave en la cual Alemania, Argentina, España y Francia se crucen entre todos antes de incluso de cuartos de final, ¿no? Sí, ha pasado incluso con el formato normal. O sea, a veces tenemos esa suerte, digamos, en Champions o en el Mundial o en lo que sea, de que de un lado del draw están todos los fuertes y del otro lado están todos los más o menos flojos. O sea, pasó en Corea-Japón 2002, por ejemplo. Estoy tratando de pensar en qué otra cosa. En la Champions, esa donde llegó el Inter a la final contra el City.
ha pasado, ¿no? Por circunstancias del destino en la Euro pasada también, o en la antepasada, ya no me acuerdo cuál, pero una de las Euros en las que de un lado se metieron todos y del otro lado se acomodaron equipos que en principio son más flojos. Así que, pues, son las vicisitudes de la suerte, totalmente. Y sí. Y bueno, a ver, ya para acabar tema comentarios, nos dice Aldo Iván Hernández, me hicieron buscar en Google el significado de pírrica. Ni el joven Murrieta, perdón, se atrevió tanto. Para que El vean, en joven, este el podcast joven Mirriata. Algún día les voy son, a contar la anécdota del joven Mirriata. Y no tiene nada que ver con el pobre Heriberto Murrieta, pero esa es una anécdota muy chistosa de Félix Fernández. invítalo para que la cuente él. Ya lo hizo en Corazón Verde. Pues también que la vuelva a contar aquí, ¿por qué no? O si no, bueno, vayan a Corazón Verde y escuchen ahí el episodio. Y ya, último comentario, y ahora sí, porque esto es de fútbol. Dice Seraf MX, no creo que el gol, el de la ida, haya sido falla de Malagón, más allá de la altura del cabezazo, es el tiempo que tiene para reaccionar. Ese gol fue falla de la defensa de América, a mi parecer. Rivero llega totalmente solo y casi ni tiene que brincar. Para mí es Mm, error de Malagón. sí, O sea, no es error de Malagón, es, digamos, es como si es la muestra de los límites de Malagón. No es que le haya regado Malagón, no es que se haya equivocado Malagón, es que si fuera un portero con reacción más rápida o si fuera un portero con mayor estatura, hubiera sacado ese remate. Eso sí, es el asunto, pero no tiene la suficiente reacción y no tiene la suficiente estatura. de acuerdo. Y bueno, ya dimos a comentar más de tiempo, mándelos ahí a cualquier red social, a desde Bar POD en Twitter o Telegram desde el podcast, también aquí en el Patreon. Antes de pasar a Patreon, Martín, sí diría que pongamos un temita corto para la versión libre y pues hablemos de Isaac del Toro, ¿no? Ya lo comentamos ayer un poquito, el hecho de que se había colocado líder en el Giro de Italia y afortunadamente hoy, con todo y que hubo condiciones muy complicadas por lluvia durante la contrarreloj, pues mantiene la malla rosa un día más. Pero le costó trabajo. Estuvo Sí. cerca de perderla, perdió una buena cantidad de tiempo. Por suerte, había ganado bastante en la etapa pasada, así que bueno, tenía un minuto y 13 segundos sobre Juan Ayuso, sobre el español. Le quedaron 25 segundos. Luego haremos el cálculo, perdió 48 segundos. Pero bueno, por suerte no le alcanzó a Ayuso para rebasarlo. Y como bien me decía Luis fuera del aire, mañana es una etapa de montaña, una de esas etapas complicadas, donde el pelotón se separa, se disgrega, para que lo vayan a buscar al diccionario, y que puede ser que los que no estén físicamente tan fuertes pierda tiempo. Vamos a ver si Del Toro lo está, ¿no? Fue un gran esfuerzo el que hizo en la etapa de hace 2 días, que yo creo que en parte lo pagó el día de hoy, y pues ojalá que se haya recuperado o que se estuviera, digamos, preservando un poco para la etapa de mañana. Sí, que hay que recordar que, bueno, hoy que fue una etapa contra el log, 38 o 32 kilos, me parece, de ahí en Pisa, les tocó ver la torre, no eso desde ayer que estaban ahí de día de descanso. Como es contra el log, pues las condiciones, perdón, van cambiando y entonces los que salieron primero, que va esto del último de la tabla al primero, pues les tocó más, bueno, piso seco básicamente, y ya a partir más o menos de la mitad del pelotón empezó a caer lluvia y sí, le tocó a Del Toro ser precavido. Creo que eso es parte del por qué pierde algo de tiempo, más allá de que sí pudiera estar cansado. Por supuesto que él no es un especialista en contrarreloj. Vaya, ni siquiera sabemos todavía los alcances que tiene Del Toro en este momento como ciclista, pero sí creo que había sobre todo esa precaución de, venga, no vamos a patinarnos en una curva y se nos escape la malla rosa en un solo día, ¿no? Sabiendo además que tenía ese margen importante de 1-3 sobre Ayuso, que sí, se recorta, mantiene el liderato, y mañana sí es el día en el que vamos a tener ya más claro si Del Toro va a poder competir este año o simplemente se revieten los roles, Ayuso retoma el liderazgo tanto del equipo como de la carrera, y entonces a Del Toro pues le tocará lo que se esperaba, ¿no? Que fuera un gregario más del equipo, y nada, igual ya el simple hecho de estar en el liderato del Giro un par de etapas es buenísimo. Esta va a ser la segunda de montaña de lo que va del Giro, la primera la ganó precisamente el español Ayuso, y estaba yo checando aquí los datos para ver, ok, qué tan relevante es o no ser el líder general tras 10 etapas. De los últimos 10 años, 4 veces, el que llegó a la etapa 10 acabó como líder del Tour, incluido el año pasado Tadej Pogacar, que es el Verstappen, les digo, del ciclismo, en el 21 Egan Bernal, el colombiano, también Contador en el 2015,
Todos ellos eran corredores ya más experimentados. Contador, 32 años, un neerlandés, 26, Egan Bernal, 24, Pogačar, 25. O sea, que Creo que mañana... le dicen Pogachar, pero no estoy Pogachar quizá. seguro. Sí, es que con esta C, ¿cómo se Con llama? Con cedillas, sí. estas con cedillas sí es complicado. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, eran ya ciclistas, eso, ¿no? De élite, reconocidos, ¿no? En general, casi todos los que llegaron como líderes a esa etapa 10, al final sí quedaron por lo menos en el top 10, ¿no? Uno quedó sexto, uno sí se cayó al 21, después tenemos un cuarto, un décimo, un segundo, el que ganó ya pasó. Entonces, ya el estar ahí sí habla de que, o sea, no es casualidad, de que tiene muy buen nivel, pero sí, no nos ilusionemos todavía con que vaya a ganar. Quizá en el futuro, sí, ¿no? Ya incluso un compañero suyo ponía la historia ahí en Instagram de estoy viendo al futuro. Mañana hay que llevarlo con tranquilidad. Si Ayuso se acaba llevando la etapa y el liderato, va a ser lo normal. Sí, exacto, ¿no? Es la primera vuelta importante de la carrera de Isaac del Toro. Decían en la transmisión que nunca ha corrido una vuelta de 3 semanas. O sea, lo máximo que Además, ha corrido son 2. Entonces, bueno, pues obviamente es como si un jugador de tenis juvenil de pronto se pusiera a jugar un Grand Slam y por primera vez jugara 5 sets, ¿no? Uno no sabe exactamente qué es lo que te puede dar porque nunca lo ha hecho. Entonces, eso, no volvernos locos, no ilusionarnos de más, pero lo que ya ha hecho, por lo menos hasta ahora, es muy, muy, muy positivo. ya si mañana está todavía de líder, venimos los dos vestidos de rosa, vueltos locos con la bandera de México. No, bueno, yo no me vestiría de rosa, salvo que tenga la camiseta rosa del Giro de Italia. O sea, si consigo Claro, esa, me he aquí visto debe sin estar en duda. un... Bueno, no creo que en Decathlon, pero sí, en alguna de esas tiendas puede que la encontremos. Pero bueno, ahí está. Esperemos que mañana a Isaac del Toro le vaya bien. Por los horarios del tour, quizá grabemos antes de que termine la etapa, pero bueno, iremos ahí calculando cómo está el asunto, a ver si con suerte ya podemos comentarlo. Recuerden, mañana miércoles la idea es que saquemos la previa de la final para Patreon, en adelanto para Patreon, y esa la van a poder escuchar en las demás plataformas el jueves. Sí, en principio ya está confirmado el invitado con el que vamos a hablar. Ojalá que no se nos caiga de última hora. Que no nos haga lo que le hizo Melody a la revuelta. ¿Qué? ¿No enteraste? Un No. escándalo. La española que perdió en Eurovisión Ajá. le dio plantón a un show ayer y entonces la están ahí atacando un poquito por haber dado el no puedo de última hora. Ah, bueno, me quedo en el Ya, penúltimo lugar. En por fin, eso no quiso ir al show. ya. En fin, no perdimos nada. Bueno, pues pasemos a los que van a estar con nosotros en Patreon. El resto el episodio de hoy es directamente en Patreon. Vamos a hablar pues de los mexicanos en Europa, de la demanda ante el TAS que todo el fútbol mexicano estaba esperando, y es verdad, literalmente es eso, de la posibilidad de que Chivas tenga un nuevo técnico que es uno de los amigos del show y que bueno, a los aficionados de Chivas o los va a ilusionar o los va a poner furiosos, pero mejor que Gerardo Espinosa es. Sí. De todo esto y más vamos a hablar en la parte de Patreon de este episodio, así que pues váyanse para allá. Así es. Patreon.com/, desde el bar POD. Recuerden, hay que registrarse desde la web, no desde la aplicación de Apple, porque cobra más caro.